quiero hacer una reflexión en base a otra reflexión. El 12 de enero de este año estuvimos en la iglesia en un cine, que es el cine donde se congrega la iglesia del Pastor Rodríguez, ¿no? Había 4 españoles, que eran Manuel, Carmen, Lola, éramos nada más que 4, y cientos de portugueses, bueno, portugueses y otros países. El hombre que estaba allí era Ben Armstrong, que había estado dando un seminario profético los días anteriores, un seminario difícil de olvidar. Este hombre jamás estuvo en España. En Portugal 4 veces, 4-0 nos ganan, ¿no? El tema es que él dio una palabra muy corta, poco más de media hora, y la primera parte se la dedicó a esta región de esta parte del mundo. Así nos llamó España y Portugal. Esta región de esta parte del mundo. Lo dijo varias veces, porque en esta región de esta parte del mundo, no sé si sabía que nos llamamos Península Ibérica, pero claro, en la ONU no consta Península Ibérica. Pero dijo lo que dijo, voy al grano, rápido, ¿no? Dijo que la historia de los movimientos de Dios se puede ver perfectamente en 2 pasajes, que son Lucas 5 y Juan 21. Lucas 5 y Juan 21 hablan de la misma cosa, la pesca milagrosa. Y dice, en los 2 pasajes, uno está en el principio del ministerio y otro está cuando Cristo ya resucitó. O sea, el final. Los 2 hablan de una pesca milagrosa y los 2 tienen una diferencia. No voy a hablar de las cosas en común, que son muchas. Tiene una diferencia, y es que en la primera pesca milagrosa las redes se rompían. Pero en la final, en la del final, y yo creo que es un final escatológico, la red no se rompía. Y decía el hermano, y yo lo creo, porque he estudiado desde entonces el tema de la red en la Biblia. En la red no son las denominaciones. Si alguno cree que su denominación es la que va a tener el avivamiento, que se olvide. Una red son hilos que si los echas al mar, ¿qué hacen? Nada. Se bañan. No, una red son hilos que se relacionan, que se interaccionan, que se aprietan, ¿verdad? Y eso es lo que hace que dé el efecto que dé. Te voy a explicar una cosa que me ocurrió a mí, y es que en una ocasión en mis vacaciones me fui a pescar. Yo soy un pescador de spinning, pesco con peces de mentira, pero que engañan a peces grandes cuando los engañan. Estuve una mañana de esto mientras mi familia estaba en la playa, allí en el sur de Galicia, en la zona donde menos llueve, y no pesqué nada. Y la siguiente mañana otra vez, pero me quedé allí después de 4 horas en vano. Dije, he perdido 8 horas de mi vida haciendo el tonto. Y de repente viene un barco de bajura, de estos de madera, y vino allí y echaron la red donde yo había estado. Y dije yo, anda tú, que me vas a ganar a mí. Cuando sacan la red, traen unos cuantos peces. Y yo dije, ¿pero dónde estabais? Llevo 2 mañanas aquí. ¿Y sabes por qué? Porque yo perseguía a peces que tienen hambre. Las redes te agarran sin hambre. Esto lo dijo Bill Johnson y estoy de acuerdo. Fíjate en esto. La red te captura, tengas hambre o no. Te captura. Y pa'l bote. Pues una de las parábolas dice esto. El reino de los cielos es como una red que echada en el agua, ¿verdad? En el mar, coge toda clase de peces. Entonces, lo que decía nuestro hermano precisamente es que la red del principio del ministerio de Jesús se rompían, o casi se rompían, y se perderían. Pero la red del final no se rompió. Y eso a nuestro nivel tiene que ver con las relaciones. Y la red incluye a todo el panorama, todo el espectro mundial. Y lo que viene al final, y por eso está en Juan 21, es que va a haber, la red del final va a ser poderosa. Pero va a depender de la red, no, de los nudos de la red, es decir, las relaciones. ¿Y sabe lo que es una relación? No es un amigueo, no es tener un amiguito, es tener un compromiso. Amén. Amén. Es diferente. Amén. ¿Dónde está Fran? ¿Por qué me abandonas? Siéntate ahí. Fran
Fran y yo tuvimos una conversación un día y me dejó frío. De hecho, me sigo frío. Pero cuando escuché lo de Daniel, me doy cuenta que él me decía, estábamos tomando un café y me dice, oye, Segundo, ¿tú qué parece? ¿Qué opinas de fulano, mengano y tal? Ah, buena gente. ¿Sabes qué hacen? Están en sus iglesias trabajando 10 y 12 horas al día. Qué pena que esta gente no fuera liberada para el ministerio. Pero sí, hostia. Oye, ¿por qué no nos unimos y empezamos a hacerlo? Gente de diferentes denominaciones. Fran, tú y yo no somos de la misma denominación, ¿verdad? Pero nos llevamos bien, tenemos relación. Fíjate, a tiempo completo, liberando gente para la obra de Dios. Eso es un compromiso. ¿Qué pasa? ¿Va a liberar la iglesia Getsemaní de Sevilla a Dani para la obra? ¿O una vez escuchado y comprobado y sabido quién es Daniel? Pues es un ejemplo. Nada más que un ejemplo. No estoy evidentemente haciendo ninguna propuesta. ¿O sí? Es la realidad. O sea, de repente, si yo tiro para mi casa, para mi gente, para mi iglesia, para mi denominación, para mi logo, voy a conseguir ese grupito, ¿verdad?, de poca cosa. Pero si queremos las multitudes del reino de Dios, creo que habrá que, en este último tiempo, cambiar de estrategia. Y esto, precisamente, la esencia de la alianza es precisamente buscar relaciones de gente que tenga algo que dar, para que no anden los hilos sueltos por el agua, sino agrupados en redes que puedan, repito, coger una gran cosecha. ¿Sabéis qué? Decía este hombre, y lo dijo varias veces, esto es lo que viene para esta región, de esta parte del mundo. Y decía, las relaciones saludables van a ser fundamentales. No las relaciones doctrinales, ni teológicas, ni de amiguitos, no. Relaciones, ¿verdad?, profundas, espirituales en Dios y que tengan un compromiso. Él decía, cuanto más aprietas el nudo, más fuerte se hace. Porque sabes que las redes se pudren en los nudos, se rompen por los nudos, pero cuando es una red saludable, que el nudo está bien cuidado, la relación está bien cuidada, eso no rompe jamás. No rompe jamás. La realidad es que cuando este hermano decía esta región, esta parte del mundo, los americanos son así. Fuera de América es todo lo mismo. Piensan que todo es un montón de gente y tal. De hecho, piensan que los mexicanos son españoles, y porque hablan español. Y entonces, pero para un profeta, ¿verdad?, me imagino viendo ese panorama que ven solo los astronautas, que es la península ibérica, que es muy bonita desde fuera. Soy dos países en Europa bonitos desde fuera. Son Italia, que parece una bota, y España, que parece lo que tú sabes que parece. La cabeza. Y la realidad es que por nuestro país somos lo primero de África y el último de Europa. Unimos el primero con el tercer mundo. Y esto es algo geográfico, que Dios lo ha querido así. Pero yo creo que Dios, de alguna manera, nos ve como una sola cosa, porque para eso Romanos 15. Romanos 15 habla de España 2 veces. Cuando vaya a España, y finalmente dice, cuando esté rumbo a España, y sabéis que bíblicamente no existe evidencia de que Pablo haya venido a España. No hay evidencia. Los historiadores, la Iglesia Católica reconoce que el apóstol Pedro, no Pablo, dejó aquí 7 varones apostólicos en toda la península. Pero de Pablo nadie puede asegurar, dice que estuvo en Tarragona, puede ser que estuvo en Andalucía, puede ser, pero la Biblia no nos deja constancia. Entonces, la Biblia ¿por qué no nos dejó con las ganas en la boca? O quizás es que cuando hablamos de los libros proféticos, nunca incluimos los dichos del apóstol Pablo. Pero cuando Pablo decía, cuando vaya a España, era el Espíritu Santo el que estaba diciendo por boca de Pablo, cuando vaya a España. Y el final dice, rumbo a España. Estamos en Romanos 15, nos voy a leer el texto, que es largo, ¿verdad? Entonces, es algo profético pendiente. De la misma manera que hay capítulos de los profetas Isaías y Jeremías que no se han cumplido, esto tampoco se ha cumplido. Pero está pendiente. Está pendiente. Yo creo que esto es algo que va a ocurrir. Por eso, yo digo, cuando estamos aquí y nos reunimos y nos vemos con los hermanos de Portugal y de varias zonas de España, nos damos cuenta precisamente y entendemos
que esa España de Romanos 15 no es España y Portugal. Es cierto. Mira la historia, investiga, pregunta a los romanos, España, había la cis y la trans. Eso es lo que había en España, dos partes. Y todo eso nos indica, ¿verdad?, la realidad de que si la Biblia es verdad y es palabra de verdad y Dios habló para que nosotros lo supiéramos, es algo profético también, que el Espíritu Santo va a venir a esta península ibérica. Lo va a hacer porque lo dejó pendiente. Gracias por los amenes. Otro día habrá más suerte. Yo creo que estamos en la agenda divina y voy a decir por qué. Cuando fue Azusa, estamos hablando del año 1906 hasta el año 1915, nadie cita que al mismo tiempo que se producía Azusa, estaba produciéndose el avivamiento de Gales. Pero tampoco nadie cita que había un avivamiento en Chile y otro en la India. Lo que pasa es que el de Azusa se lo comió todo, porque dicen que de Azusa salieron 500 millones de almas salvadas por el tema del bautismo pentecostal. Salieron las asambleas de Dios, la asamblea de Cleveland, un montón, la cuadrangular, todo viene de allí más o menos. Pero la realidad es que cuando Dios visitó el planeta Tierra, lo visitó en 4 sitios diferentes. Es decir, que le da un sentido de generalidad. Y por eso, cuando hace unos años, no muchos, se celebró el aniversario de Azusa, que lo hicieron en la zona de California, según dicen los de Bethel, un día muy lluvioso, donde la gente tenía que estar escuchando con paraguas, dicen que alguien rescató una profecía que dejó escrito William Seymour, el hombre, ya sabes, negrito, todo aquello, muy bien. Y lo que dice, que cuando leyó una profecía, él creo que lo escribía todo. Interpretaciones de lenguas, palabras, profecías, todo lo escribía y lo dejaba anotado. ¿Qué pasa? Cuando hay una profecía, dijo, sí, pero hay una profecía de la que nadie habla, porque nadie tiene interés en ella. Porque esta profecía fue escrita para un siglo después de su muerte. Suma 1906-15, 100 años después, más lo que tardó en morir. ¿2000 qué? Es el tiempo de ahora. Y por eso esta profecía no tuvo éxito, porque es como si yo os digo, hermanos, siento del Señor que en el 2125, y cada cual dice, anda, vale, tírate de la moto, que le interesa eso. Pero este hombre dejó escrito, dijo, 100 años o un siglo después de mi muerte, dice, un avivamiento asolará el planeta Tierra que hará olvidar esto. Espera que dio datos. En ese tiempo, más de 1.000 millones de jóvenes vendrán a los pies de Cristo. Así lo dejó escrito. 100 años antes. A mí esto me dio mucho respeto. Me dio mucho respeto porque el joven hoy es lo más duro. El joven está más contaminado que nadie. Entonces, quiero deciros algo y con esto concluyo con la palabra. Porque yo no soy un profeta de inspiración, soy un profeta de sacar de la Biblia lo que la Biblia ya dice. Yo, por ejemplo, creo que a Pedro no se le fue la olla cuando negó al Señor. ¿Sabes? Pedro era muy impulsivo, era tan impulsivo que yo reconozco en él, o al menos que alguien me lo refute, si puede, tuvo 2 errores más. El primero fue nombrar a Matías. Matías fue un error. Lo nombraron echando las suertes. Es el apóstol número 12. Caro Cruz. La gente dice, los teólogos, no, es que no había venido el Espíritu Santo. Espérate unos días. Pero ¿sabes otra cosa? Pero es que de Matías no se habla más en la Biblia. ¿De quién sí se habla? Es de Pablo. Pablo era el apóstol número 12. La mitad del Nuevo Testamento. Entonces, Pedro funcionaba mucho por impulsos. Y esto para mí es un error de Pedro, no un error de la Biblia, ¿eh? Pero cometió otro segundo error. Y este es el que quería hablar y con el que voy a concluir. Y es pensar que Pentecostés fue en Pentecostés. Porque
En Hechos 2, que es el capítulo preferido de todos los pentecostales y carismáticos del mundo mundial, ¿verdad? Cuando Pedro vio después de aquella sesión de oración que 120 personas comenzaban a hablar en lenguas y profetizar y empezaron a ocurrir cosas y hasta dio un mensaje increíble, como hubo gente que se molestó, gente de fuera, no de dentro, de fuera, debieron armar un escándalo bien grande, eran pentecostales de ligadura, ¿verdad? Y lo que dice, mira, no están borrachos, no están ebrios, simplemente esto es el cumplimiento de la palabra del profeta Joel. Y entonces dice varias cosas, yo solo voy a citar 3, que nos dice que esto no es exactamente como pensamos que era. Lo primero es que dice, y en los postreros días, dice Dios, hay una teología bíblica que habla de los postreros días. Siempre que veas postreros tiempos o postreros días, aparta y fíjate que verás, hay cosas diferentes, cosas nuevas, cosas duras, persecución, hombres malos, temas climáticos, hambres, guerras, terremotos, siempre en los postreros tiempos. Estos no eran los postreros tiempos. Estamos hablando de 2000 años atrás. La segunda cosa que dice es que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto nos habla de no todo carnal, toda carne. Hablan de toda raza, de toda lengua, de todo tipo de personas. Y eso tampoco se cumplió aquí, porque este derramamiento del Espíritu Santo fue en el Mediterráneo. Nada más. Aquí América no se conocía. Y hay una última cosa, que para mí es la tercera señal de lo que entiendo que Pedro malinterpretó, ¿verdad? Con buena intención. Y es que antes que venga el día del Señor. Es decir, hay 3 razones proféticas para decir que el Pentecostés, premium, extra, lo máximo, aún no llegó. Porque se vendrá a toda carne, a toda nación, vendrá antes de que venga el Señor y serán los postreros días. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Esto fue unas primicias? Sí, claro que sí. Pedro no mintió. Pedro se entusiasmó, vio a la gente hablando en lenguas y, ¿verdad? Le entró un subidón, dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Sí, Señor. Pero claro, después ni el Señor vino, ni esto de los postreros tiempos, y salvo Israel y alrededores, diríamos en España, el resto del mundo se quedó a 2 velas. Espiritualmente hablando, 2 velas es una expresión de decir poca cosa, ¿no? Entonces, creo que hay 3 señales. La primera ya la acabo de decir. La primera señal ya la acabo de decir. Y es esta. Toda carne, yo creo que todo el mundo va a tener una visitación de Dios. No digo el 100% de los habitantes del planeta, pero una gran mayoría. Esa red llena, que no se rompió porque había buenas relaciones, porque había, ¿verdad?, compromiso, y lo que hemos hablado, no se rompió, ¿verdad? Y consecuentemente todo eso se sacó a la presencia de Dios. Hay una escena de Juan 21 que me encanta, y es Pedro arrastrando la red y llevándola a los pies de Cristo. Eso es el final. Pedro, imagen de la iglesia, el mar, imagen del mundo, la red, imagen de los que se salvan, y Cristo allí a sus pies recibiendo una red mundial de hombres y mujeres salvados. Ahora, hay otra cosa. Observé, y esto lo observé casualmente estos días, de que creo que cuando hablamos de la llegada o la venida del Espíritu Santo, dice que hablaron en lenguas. Pero si tú eres buen pentecostal, tú te darás cuenta que por cierto, hablar en lenguas es un capítulo de la Biblia entero. No sé si tiene la gracia un capítulo entero para eso. Las lenguas lo tienen. Pero te has dado cuenta que cuando decimos que hablamos lenguas angélicas y humanas, ¿sí o no? Angélicas y humanas. Y yo cuando escucho a mis amigos y a mis hermanos orar en lenguas, yo nunca reconozco esa voz, no reconozco esa lengua, ese sonido es extraño, ¿verdad? Porque con toda seguridad son lenguas angélicas. ¿Sí o no? ¿Has escuchado alguna vez una lengua en una reunión, en un evento, que entiendes? ¿Lo has escuchado alguna vez?
Yo no, sé de testimonios, sé de un hombre que llegó al puerto de Vigo, era de Armenia, tenía una lengua rara en su tierra, aparte de lo que hablan allí, y entró por una calle, y entró a una iglesia pentecostal, y entró, no entendía nada, y de repente un hombre va y le leyó la cartilla. Le leyó su vida plenamente, la iglesia de Roberto Boitier, donde tú me llevaste cuando era nuevo, ¿no? La primera iglesia que yo entré. Y el hombre al acabar, en inglés, como, oye, ¿por qué es que ese hombre leyó mi vida? Es el único caso que conozco de una persona que por las lenguas se elevó en una lengua que era su lengua de nacimiento. Ahora, lo que trato de decir con esto es que si lees el versículo 8, yo sé que necesitamos leer la Biblia, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero fíjate el énfasis que hay sobre esto, porque en el 11, ¿verdad? Porque en Frigia, Panfilia, Egipto, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y creo que el 6 también dice, cada uno les oye hablar en su propia lengua. Estas que eran lenguas angélicas o humanas. Humanas. 3 veces lo dice. La lengua en la que he nacido. Lenguas que reconocían que eran de su propia tierra. Es decir, que en Pentecostés no hubo lenguas angélicas. O si las hubo, aquí no les da importancia. Porque la importancia eran las lenguas humanas. Es decir, Dios hablándole al mundo en su propia lengua. A mí me predicaron el Evangelio en inglés. Hoy, gracias a Dios, ya hay... Y creo que este es un mensaje profético. Que al final Dios hablará en su propia lengua. En la lengua en la que hemos nacido. En cada lengua. Y damos gracias a Dios que gracias a Brasil, a Colombia y a Argentina, hoy uno de los lenguajes del levantamiento mundial es el español y el portugués. Y damos gracias a Dios. Pero aún eso se va a multiplicar mucho más. Porque yo creo que Dios al final va a hablarnos con la lengua de nuestro papá y de nuestra mamá. Yo lo creo. Y creo que en las lenguas aquí no hubo lenguas angélicas porque eso no edificaba. Edificaba que tú escucharas a Dios, las maravillas de Dios en tu propia lengua. Y última señal. Señal número 3, creo que todos sabemos lo que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, esto lo hemos dicho, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de aquellos días y profetizarán, visiones, sueños y profecía. Con todos mis respetos al mundo tradicional, el final será pentecostal. Con todos mis respetos. Lo siento, que le busquen, como le busqué yo. Y a mí me echaron de una denominación por hablar en lenguas. Lo siento, pero el final será pentecostal. Y te voy a decir por qué. No por capricho, sino por cómo está el mundo. Por cómo está el mundo. Mira, yo creo que el diablo, te lo voy a decir muy rápido, el diablo ha tenido una estrategia y es cargarse todos los principios bíblicos. Empezó en Éxodo 20, cargándose los 10 mandamientos. Eso los cargó todos. Socialmente hoy es una vergüenza amar a Dios, es una vergüenza no mentir, es una vergüenza no fornicar, es un vergonzoso. Nos lo pone el que... Bueno, no vamos a revolver la basura. Pero el diablo fue más arriba, y fíjate, más arriba es más atrás en la Biblia. Se fue de Éxodo 20, que están los 10 mandamientos, se fue a Génesis capítulo 2, versículo 23. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio y todos sus derivados. Los hijos, la familia, el respeto, y ya sabemos lo que hay. Separaciones, divorcios y matrimonios de todo color y tamaño. Pero hay una tercera fase. El diablo, como está yendo, empezó en Éxodo, Génesis 2, y ahora se va a Génesis 1. Y Génesis 1, 24,
dice lo que dice. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuántos géneros creó Dios? ¿Y cuántos sexos? O sea, no son una. Te vas a la comisaría, le pides la causa de delitos, verás que hay 37 géneros y 15 sexualidades. Eso es lo que está permitido. Pero mira, por la gracia de Dios, hace unos meses estamos volviendo al tema de visiones, sueños y profecías. Yo creo que el final tiene que ser de este calibre. Todos hemos oído que el mundo árabe, que hace 25 años era imposible, hoy está siendo invadido por señales sobrenaturales. Lo escuché de Samer Maurice en aquella reunión que estuvimos, Enrique, tú sabes, ¿te acuerdas aquel lío que había allí los megapastores? También estaba José Luis. Samer Maurice dijo: señores, ya el Señor ya no solo se muestra en visiones y sueños a los árabes, incluso a los sacerdotes, a los curas, a los, como le llaman, los mulín, sí, todo este tipo de personas. Ahora se está apareciendo físicamente. Y decía, socorro. Pero es la manera de traerlos a los pies de Cristo. Bueno, entonces el mundo árabe, como veis, el Señor se está resolviéndolo sobrenaturalmente, no con estudios bíblicos. No, por cierto, no desprecio la palabra de Dios, O sea, Dios tiene que ir un paso más allá. Y te cuento algo que he vivido. Hace más de un año se convirtió una mujer, ese chico trans, que ya se llamaba con nombre masculino, tiene una visión de Dios un día. Dios le habla y aparece en la iglesia. He decidido volver a mi sexo de creación, aleluya. Y este es el poder que necesitamos. Con consejería no vamos a andar ni 5 metros. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que Dios derrame. Y yo es lo que creo. Y Dios va a acompañar su poder, su gloria, con milagros, señales, prodigios y maravillas. No conozco otra manera de penetrar en este mundo. Tenemos los recursos del Creador. Fíjate que estamos hablando de Génesis 1:27. Dios creó varón y hembra. Estamos en el principio de la creación. ¡Qué déspota es el diablo! Será intentado acercar al principio de la creación. Pero gracias a Dios, que el Señor, ¿sabes qué? Al Señor le gusta lo duro y lo difícil. Anda por ahí, ya en las plataformas, Jesus Revolution, la película sobre el movimiento hippie. Eso fue un avivamiento. En América dicen que el avivamiento más poderoso que hubo. Los hippies, sucios, desnudos, drogadictos y rebeldes. ¿Tú crees que hay algo peor que eso? Y Dios los ha conquistado y le han salido hombres de Dios para el mundo entero, ¿verdad? Dios le gusta lo difícil. Por eso yo creo que viene lo mejor viene. Y si los españoles y portugueses estamos de acuerdo y tenemos una red comprometida, este país y aún este continente y aún África lo arrastraremos a los pies de Cristo. Amén y amén. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, Señor, y nos permite respirar y seguir adelante. Señor, no queremos quedarnos en palabras secas, vanas y superficiales, sino profundizar en ti, Señor, y profundizar en nuestras relaciones. Señor, yo sé que delante de mí, aquí en este lugar, hay líderes, hay pastores, hay hombres de Dios, y Señor Jesús, aquí hay mucho. No estaremos todos, claro que no, pero estamos mucho de lo que puede ser una imagen, un legado a este país, donde aquí no importa el pasado, no importa lo que hicieron los reyes, nos han cambiado de idioma, nos han cambiado de muchas cosas. Sin embargo, tú sigues viendo la España que vio Pablo, una España apetecible, una España, una península ibérica donde hay conquistadores, donde hay adoradores, donde hay intercesores. Todas estas palabras salieron esta mañana en las profecías. Y nosotros, Señor, queremos colaborar contigo, Señor, para que esa red que es sacada del agua
llegue ante tu presencia con una gran multitud de peces para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.